fornidos, y que buenos para pelear. No, hermanos, el Señor los sacó de Egipto, eran agricultores. Yo creo que si los haya mandado el Señor a pelear, con sus fuerzas hayan agarrado palas, picos, unos hayan llevado a los coladores ahí, uno de otro lado, y hayan tumbado. No eran guerreros, pero el Señor iba con ellos, iba a la presencia del Señor, y después de cada batalla, hermanos, obtuvieron la bendición, la obtuvieron peleando, la obtuvieron en la presencia del Señor, hermanos. Amén. 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 Así es que vamos a leer, hermanos, Salmos 18, 29. Amén. Vamos a estudiar hoy, o vamos a aprender a través de la palabra, lo que es escalar murallas, lo que es conquistar las murallas, lo que es aprender lo que está detrás de esas murallas. Hasta una bendición que el Señor te ha dicho: conquístala. El Señor viene con nosotros, el Señor viene acompañándonos a través de su presencia, a través de su cuidado, a través de su misericordia, pero nos dice: conquístala, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tienen bendiciones detrás de esas murallas que necesitamos conquistar cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En otras versiones dice: escalaré muros. En la presencia del Señor vamos a escalar esos muros. Así como decían los cantos muy bonitos, que Jericó sonaron trompetas. El pueblo del Señor fue sacado de Egipto, y le dijo el Señor: conquisten. Y entre ellos había una ciudad, una de las ciudades amuralladas más seguras, impenetrables de esa época. Ahorita es como decir la Casa Blanca o el Pentágono o el Área 51. Es impenetrables, hermanos. Ustedes, he visto videos ahí en el Área 51, nada más las personas rebasan la línea donde se les tiene permitido, la rebasan, y luego les caen agentes. Y Jericó era una de las ciudades más protegidas de aquel tiempo, hermanos. Si usted, ahorita vamos a leer, pero dice la palabra de Dios que estaba sumamente segura. Y el pueblo de Dios fue la primera ciudad que necesitó conquistar. Y después fue Ai. Entonces el pueblo del Señor tenía un gran desafío. Y lograron conquistar, dice la palabra de Dios, que en Hebreos, que por fe cayeron los muros de Jericó. Por fe. Vamos a leer. Una de las murallas que se levanta en el cristiano, son varias murallas espirituales en las cuales nos impiden avanzar, nos impiden pasar al otro lado, nos impiden obtener la bendición. Y esas murallas, hermanos, les quiero hablar el día de hoy. Entre ellas, el primer muralla que se encuentra en el ser humano es el temor. El temor, hermanos, es una muralla no solamente en el cristiano, sino que en las personas como humanos. Es una muralla que si no se conquista, no se puede ver la bendición que está detrás. Dice: el temor es una de las principales murallas que impiden nuestro crecimiento, estancándonos, no crecemos y no avanzamos. Muchos de los que estamos aquí tenemos un temor. Tenemos un temor a muchas cosas, a enfermarnos, un temor a que nuestra pareja nos deje, un temor a que a nuestros hijos les pase algo, un temor a que llegue ahorita el ICE y toque ahí la puerta, y tenemos muchos temores. El temor es un sentimiento, hermanos. Un sentimiento, pero el temor ahorita vamos a leerle como los efectos del temor. ¿Qué efectos causa el temor en nosotros?
Vamos a Josué 2, 9 y 11. Si los pueden ir poniendo ahí para los que no traen Biblia, porque muchos sabemos que son nuevos, hermanos, y si Josué 2, 9 y el 11. ¿Cuáles son los efectos del temor? Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Era cuando se los voy a explicar, cuando Jericó estaba amurallada, estaban ahí, pero ellos habían escuchado de Jehová, que traía un pueblo que venía, que los habían puesto para conquistar, y iban sobre Jericó. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que causó el temor en ellos, en ese pueblo de Jericó. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Una de las causas y de los efectos que causa el temor en el cristiano es desmayar, es bajar las manos, es bajar la guardia, es rendirse. Ese es el temor, es de los efectos que causa el temor en el cristiano y en las personas, el que usted baje la guardia. El principal objetivo del enemigo es causarle temor y que usted baje las manos como cristiano. Si tú sigues orando, te va a pasar esto. Si tú sigues ayunando, te va a pasar esto. Si tú sigues leyendo la palabra y predicando el evangelio, te va a suceder esto. ¿Y qué es lo que pasa? El cristiano dice: no, es que tengo miedo porque siempre que voy a hacer esto, el diablo se me levanta. Y el diablo esto, y el diablo el otro. Y infunde el temor. Y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque por el temor, como dice aquí, ya nuestros moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Desmayamos, nos rendimos, tiramos las toallas, colgamos los tenis por causa del temor. Dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. En ese tiempo Jericó tuvo miedo, ellos se rindieron antes. Así hay cristianos, hermanos, que cuando el temor llega, infunde temor, terror en sus corazones, desmayan. ¿Para qué? No tiene caso. El principal objetivo de Satanás es infundir el miedo en el corazón del cristiano, para que usted diga: no tiene caso. Es que usted baje la guardia. Es que usted ya no haga más lo que tiene que hacer como cristiano. Eso es el temor, hermanos. Eso es el temor, son los efectos del temor. Vamos a leer Mateo 8:26. ¿Por qué tememos? ¿Cuál es la causa de que tememos? Vamos a leer Mateo 8:26. Dice: y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? El temor viene a causa de la poca fe. El temor es la consecuencia de no tener fe. Si usted no tiene fe, cualquier situación lo va a atemorizar. Cualquier circunstancia lo va a atemorizar. Pero si usted lee la palabra del Señor, si usted ora y ayuna, su fe va a crecer. Y cuando le venga un problema en el cual, en vez de causarle temor, le va a causar confianza. Si el temor te causa temor, si el temor es ausencia de la fe, cuando usted tiene fe, ¿sabe cuál es el efecto? La confianza, la plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede cuando tememos? Vamos a leer Job 3:25. Dice: lo que temes te sucede. Job 3:25. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando nosotros tememos,
sin causa y sin amenaza, todo te va a venir, hermano. Si usted siente que está enfermo y no está enfermo, se va a enfermar. Así está de simple. Es lo que dijo Job en esto. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Si usted tiene miedo a que el carro se le ponche, pues se le va a ponchar. Porque ese es su pensamiento, esa es su fe, esa es su desconfianza. Por eso el cristiano a través de la palabra debe de tener confianza. Muchos de aquí tenemos testimonios tal vez en las cuales hemos estado en circunstancias tal vez de temor. Pero el Señor viene con una palabra y nos alienta, nos levanta la fe y todo pasa como si nada. Yo he estado en el hospital, me han preparado para operarme y yo he confiado en el Señor. Los doctores han regresado rascándose la cabeza de que no encontraron, que yo estoy perdiendo, les estoy quitando. En verdad, un día me dijo uno aquí en Garden Grove que yo le quité el tiempo. Ellos me metieron al escáner, a un tubo, me dijeron: usted tiene piedras en los riñones, está programado para operarlo. Y yo le dije a mi esposa: no me van a operar, no tengo nada. Y le dije a mi esposa: va a regresar el doctor y me va a decir: señor, usted no tiene nada, váyase para su casa. Y cuando el doctor vino, fueron las palabras que me dijo: usted no tiene nada, váyase para su casa, me está quitando mi tiempo. Me metieron al escáner, me sacaron radiografías y después, ya que vino el doctor que me iba a operar para estar seguro, me vuelve a hacer el mismo procedimiento y fue cuando ya no salí sin nada. Pero ¿qué pasa si Satanás, el enemigo, me haya infundido ese temor? Ponle que no me haya muerto, es una operación. Yo creo que muchos están operados de las piedras, del apéndice, yo creo, ¿va? Pero esa es la fe, hermanos, el creerle al Señor, no en el diagnóstico que te da el doctor. Eso es fe, hermanos. Pero ¿qué pasa si yo haya desmayado? Haya dicho: y me van a operar, y qué tal si me muero, y qué tal si esto, y qué tal si me operan de otra cosa, y qué tal si... ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe del cristiano? Cuando Satanás viene y te acusa, cuando Satanás viene y te mete temor, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en el Señor? ¿Cómo echar el temor? ¿Cómo echar esa muralla? ¿Cómo conquistar esa muralla? ¿Cómo escalar esa muralla, hermanos? Primera de Juan 4:18 dice, Primera de Juan 4:18, estoy yendo un poco rápido para alcanzar a darles todo lo que el Señor me dio. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme, hermano, es porque no ha confiado en el Señor. El que teme es porque no ha confiado en las promesas y en la palabra de nuestro Señor. El cristiano tiene que temer. Cuando el enemigo viene y te dice: te voy a quitar tus hijos. Cuando el enemigo viene y te dice: te voy a quitar tu esposa, tu esposo. Te voy a quitar tu carro. Te voy a quitar tu casa. Te voy a quitar tu paz. ¿Qué es lo que debemos cuál es el fruto que debemos de dar en ese aspecto? Declarar la palabra, hermanos. No temeré. Me voy a levantar en el nombre del Señor y voy a brincar ese muro. Esa barrera que me impide crecer, esa barrera que me impide llegar a la bendición. Tenemos que conquistarla, hermanos, con la presencia del Señor y con la ayuda del Señor, hermanos. Las murallas en la familia. Primera de Samuel 2:22.
¿Tienen un agua ahí, por favor? Rosita, ¿me traes un vasito con agua? No sé. Dice, 1 Samuel 2:22 dice, la desobediencia en los hijos es una muralla, hermanos. Es una muralla que muchas veces pensamos que no la podemos escalar, que no la podemos destruir. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran unos hijos desobedientes, eran unos hijos que no tenían temor del Señor. Eran unos hijos desobedientes. Todos sabemos la historia. El Señor le dijo a Elí, hey, arréglalos o los arreglo yo. Y Elí no quiso, dijo, no, déjamelos a mí. Nunca hizo nada. Y al último se los arregló el Señor. Se los mató. Y cuando Elí escuchó que se habían muerto y que habían robado los utensilios y que habían hecho desastre en el templo, al escuchar la noticia, dicen que cayó muerto. La desobediencia en los hijos, hermanos, es una muralla que pensamos que a veces que no la podemos escalar. ¿Saben cuánto medían? ¿Cuánto medía las murallas de Jericó? Medían 40 pies por 6 de ancho. Eran impenetrables, hermanos. Y tal vez andaban marchando alrededor de ella, tal vez andaban confiados, pero imagínense al ver una muralla de esa magnitud. Y a lo mejor usted ve eso en sus hijos. Ven una muralla que no la pueden derribar, una muralla que no la pueden conquistar. Eso, hermanos, puede ser derribado siempre y cuando estemos en la presencia del Señor. Si usted se mete en la presencia del Señor, dice la palabra de Dios que los israelitas traían el arca por delante. Que debemos de llevar la presencia del Señor por delante, y todas esas murallas en nuestros hijos, la desobediencia, se va a derribar, se viene para abajo. Y ahí está tu bendición. Tienes que llevar la presencia del Señor a tu casa. Tienes que llevar alabanza a tu casa. Prenda alabanzas en tu casa, súbele. Que brinquen los chiquillos. O si ya son jóvenes, y en vez de que anden escuchando el Tupac o Snoop Dogg, todas esas cochinadas, prenden alabanzas al endemoniado. Que se eduque, órale. Y tumba esas murallas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque, y luego también hemos fallado como padres, no los hemos criado, no los hemos guiado como padres en la presencia del Señor. Y otras los sobreprotegemos a nuestros hijos. Ay, pobrecito, ya hay esto, ya hay el otro. Y no crecen. Ya después tienen 40 años y ya no se quieren ir de sus casas. Ahí están todavía, y hasta solteros. Ahora vamos en el ámbito de los hijos, ahora vamos en el matrimonio. Vamos a leer Efesios 5:33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Son dos murallas, hermanos, que en el matrimonio no ha sido conquistado. Que en el matrimonio, en muchos de nuestros matrimonios, y me cuento, son murallas que no las hemos derrumbado y no las hemos conquistado. Una, el hombre en el amor y la mujer en el respeto.
La primera muralla en el matrimonio, en la segunda muralla es la falta de amor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Debemos amar a nuestra mujer como a nuestro propio cuerpo. ¿Tu cuerpo lo traes sin bañarse? ¿Todo cochino? ¿Todo enfermo? Si así amas a tu cuerpo, si debes de traer a tu mujer sana, limpia, sin mancha. Luego viene la falta de respeto en el hogar. Dice, según el diccionario, el respeto es considerar, reconocer, aceptar, apreciar, valorar las cualidades de una persona, que se acompaña de obediencia y una especie de admiración profunda hacia él. El respeto es una de las mayores necesidades del varón, y toda esposa debe de satisfacerla si quiere tener a su lado un esposo feliz. El respeto comienza cuando una esposa honra el liderazgo y la autoridad de su esposo, no porque él sea superior, sino porque es la persona a quien Dios vistió de autoridad para el hogar. En otras palabras, el respeto no está dirigido al hombre, sino a la autoridad que hay en él. Cuando una esposa entiende esto, respetará y sujetará a su esposo de buen agrado, porque si su mirada está puesta y no en su esposo. Cuando la mujer respeta al marido, no solamente respeta al marido, está respetando a Cristo, que es la cabeza del varón. ¿Cómo se puede practicar el respeto? Apoye, levante y fomente la autoridad y el liderazgo de su esposo con palabras y acciones. Respalde su autoridad delante de sus hijos, respetando sus decisiones. Sea una aliada de su esposo. Valore y resalte sus capacidades, talentos y dones. Aliéntelo constantemente para que las pueda desarrollar. Acepte sus decisiones y sugerencias siempre y cuando estén de acuerdo a la palabra de Dios, pero deje claro su propio punto de vista. Acéptelo como es y aprecie lo bueno y ore por su debilidad. ¿Cuántas mujeres oran por la debilidad de nosotros? De su marido. Amén. Magda levantó la mano. Los hombres tenemos debilidades. Hay puntos en los cuales nosotros flaqueamos. No lo critique ni quiera controlar todo lo que hace. Muestra interés por sus proyectos y ayúdelo a realizarlos. Acompáñalo para que haga lo que le gusta. Trátelo con la mayor cortesía y delicadeza. Escuche con atención sus inquietudes y aconséjelo de acuerdo con la palabra de Dios. Compréndalo en momentos de debilidades, angustia o tristeza. Atienda todas sus necesidades físicas, emocionales y sexuales. Perdónelo y admírelo. Murallas en el ministerio. Un pueblo dividido. Números 16, 31 al 33. Un pueblo dividido. Números 16, 31 al 33 dice: y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, se abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. ¿Por qué se los tragó la tierra y descendieron al Seol? Porque era un pueblo dividido. Moisés le dijo, porque había unos que se querían regresar a Egipto y otros no. Y les dijo Moisés, decidan. Y ellos decidieron. Coré decidió y se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque era un pueblo dividido.
Un pueblo dividido, hermanos, no puede prevalecer. La segunda muralla en el ministerio es la persecución. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En su ministerio una de las murallas es la persecución. Inclusive de sus propias casas, inclusive en su propio hogar. En su ministerio va a sufrir persecución. En la iglesia va a sufrir persecución. En la calle lo van a perseguir. Lo van a calumniar. Pero si usted, todo eso se les resbala y usted sigue confiando en el Señor, es una muralla que no le va a impedir el crecimiento. Porque detrás de esa muralla está su bendición. El desánimo, no, la burla. Nehemías 4:3. En la iglesia, hermanos, el ministerio a veces se burlan. Ahorita vamos a ver. Nehemías 4:3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribará. Nehemías fue el encargado de levantar otra vez las murallas de ese templo, del templo de Jehová, porque lo habían saqueado y lo habían destruido. Y los propios del pueblo judío se burlaban de él. Cuando él empezó a edificar ese templo, le dijeron: si se para una zorra sobre esa pared, te la va a derrumbar. Y se burlaban. Cuando el pastor o un líder trata de levantar la iglesia, cuando un líder trata de poner el ejemplo, cuando un líder pone su tiempo a disposición de los hermanos, a servir, a cambiar las cosas que están mal, hay gente que se viene a burlar. Lo que usted está haciendo no sirve. Lo que tú piensas no sirve. Pastor, lo que usted cree no sirve. Así. Y se van a burlar. Es una de las murallas que se tienen que derribar, hermano. La burla, la incredulidad en la iglesia. Otra muralla se llama el desánimo. Números 13, 31 al 32. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Va a haber hermanos que te van a desanimar. Esa es una muralla, hermanos, que tiene que ser derribada. El desánimo. Ha habido hermanos que les han bajado el ánimo, le han dicho: tú no puedes, lo que tú estás pensando no es así. Cancélalo, no puedes. Y el ministerio más atacado es el pastorado. Oh, el pastor no puede. Oh, el pastor es esto. Oh, el pastor es el otro. Oh, y todo el pastor. Y le bajan el ánimo. Son murallas, hermanos, que se tienen que tirar abajo en la presencia del Señor. Les voy a leer una carta. Tal vez muchos la han leído, de un pastor que se suicidó en verdad. Yo le puse por título, no tenía título, pero yo le puse: el pastor herido. Dice, es lo que escribió cuando él se suicidó. Dejó esta carta. Dice: no importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos. Es tu deber, dirán, y te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospones. Te critican porque predicas, porque oras, porque ayunas y ayudas al necesitado, porque no estuviste para sus cumpleaños. La gente siempre se olvida de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo, tomarán su familia y se irán de la iglesia sin decirte adiós, ni mucho menos gracias. El ministerio duele, hace daño, vives en soledad y depresión constante. La gente no se interesa por su pastor ni por lo que le pueda suceder o sufrir.
Si te enfermas, dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas, dirán que administras mal el dinero. Si tienes conflictos en el matrimonio, dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente, dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son demonios o qué clase de padre eres. Al final nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida ni sus necesidades. Perdónenme por sentirme así, pero lloro porque es la carta de un pastor que en verdad se suicidó. Se quitó la vida porque nadie lo comprendía, lo criticaban. Su nombre era el pastor Julio César da Silva, de Brasil. El pastorado, hermanos, es uno de los ministerios más atacados, más criticados. Nos hemos arrimado con el pastor. Pastor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿En qué te ayudo? Las murallas en los vicios. Hay murallas, hermanos, que en los vicios a veces pensamos que no las podemos derrumbar. Los vicios como las drogas, el alcohol, la pornografía, son murallas que cuando las vences y conquistas te esperan bendiciones de parte de Jehová que son invaluables, hermanos. La bendición que está detrás es invaluable. Proverbios 21. El vino te hace errar. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Si el alcohol te hace errar, te hace decir cosas que no debes de decir, te hace maldecir, te hace ver cosas que no son. Tus sentimientos, tus emociones y tus sentidos son alterados. Y cualquiera que por ellos hierra no es sabio, dice. Y pierde la batalla ante esos vicios, ante el alcohol, ante las drogas, ante la pornografía, ante el adulterio. Isaías 5, 11 al 12. Dice, el alcohol no te deja ver la bendición de Jehová. Dice Isaías 5, 11 al 12. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino les enciende, y sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El alcohol, hermanos, te impide ver la bendición de Dios. Te impide ver la bendición y la obra que está haciendo el Señor en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. No la puedes mirar, porque ni siquiera te das cuenta que es una bendición. Todos los vicios que van en contra de tu cuerpo son murallas que te separan de la bendición de Dios sobre el mantener un cuerpo sano y libre de adicciones que destruyen el templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios 3, 16 al 17. Cuando Víctor me predicó, yo fumaba, yo tomaba y escuchaba cantidad de canciones, corridos y tanta barbaridad que yo escuchaba. Y cuando el Señor usa a Víctor para darme este versículo, fue con el que yo me convertí. 1 Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando nosotros nos introducimos cosas, tomamos cosas,
estamos destruyendo el templo y morada de nuestro Señor. Porque el templo del Señor es santo. Y cuando yo escuché esa palabra que el Señor usó a Víctor, créanmelo, hermanos, en la cara de Víctor yo le hice así una cajetilla de cigarros y la tiré. En mi casa había cantidad de vinos, tequilas, whisky, coñac, de todo. Siempre llegaba después de mi casa y me tomaba 1 o 2 cubas, ¿sí o no, mija? Y ponía el pretexto para comer y para descansar a gusto. Y cuando yo escuché ese versículo, mi vida cambió. Llegué a la casa y me dio asco el alcohol. Lo volteé y me seguí directo a mi cuarto. Dejé de pronunciar groserías en ese instante. Para los que dicen que no se puede, sí se puede. Pero ¿qué fue lo que utilizó el Señor? Fue su palabra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es santo. Y por lo tanto tiene que permanecer santo, libre de adicciones, libre de cualquier sustancia que te metas, adulterio, fornicación. Todos son vicios. Y todo se puede a través de la presencia del Señor. Si nosotros vamos como el pueblo de Israel con la presencia por delante, créanmelo, hermanos, que vamos a escalar esos muros. Amén. Se van a venir abajo esas murallas. Son muros en el cristianismo. Vamos a orar, hermanos. ¿Pueden poner sobre sus pies, hermanos? Creemos que por la palabra, por la enseñanza que el Señor nos da, creemos que vamos a conquistar. ¿Vamos a conquistar, sí o no? Amén. Amén. Vamos a conquistar todos esos muros, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Santísimo, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso y perfecto, Señor, sabiendo y reconociendo, Señor, que el mismo Dios, Señor Santísimo, el mismo Dios Jehová, que acompañó al pueblo de Israel a Jericó, es el mismo Dios que está hoy aquí con nosotros. Es el mismo Dios poderoso, es el mismo Dios que hace señales y prodigios. Invocamos tu santo nombre, Señor, para que nos ayudes a derribar esas murallas, Señor Santísimo, que nos impiden ver crecer, que nos impiden conquistar, que nos impiden ver tu bendición. Perdónanos, Señor Santísimo, Señor, si te hemos fallado en algún punto, si tenemos pecados ocultos, Señor, porque también son murallas que nos impiden crecer y deben de ser derribadas. Perdónanos, Señor Santísimo, porque te hemos fallado. Debemos de confesar todo lo que traemos dentro, todo pecado oculto. Lo confesamos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor Santísimo, a conquistar, Señor Santísimo, Señor, esas murallas que nos impiden avanzar, que nos impiden crecer. Creemos en un Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Es el mismo Dios de Misión Rocafuerte, y que ha venido hoy para tumbar esas murallas. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes, a crecer, que nos ayudes a conquistar, que nos ayudes a caminar como se debe. Espíritu Santo, perdónanos también si te hemos ofendido en algún punto, si te hemos contristado. Perdónanos, Espíritu Santo. Y Padre Celestial, yo te pido, Señor, por mis hermanos, por las lágrimas de mis hermanas, de mis hermanos, que no han podido, Señor, dejar, Señor Santísimo, Señor, ese pecado, o esa muralla, o el temor, Padre Celestial. Yo te pido por ellos, Señor Santísimo, Señor,
para que los ayudes a conquistar. Así como me has ayudado a mí a conquistar, Padre Celestial, áreas, Señor, que no podía superarlas. Ayúdalos también a ellos, Señor Santísimo, Señor, y perfecciónalos en el amor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque dependemos totalmente de ti, Señor. No somos hombres de guerra, pero por ti, Señor Santísimo, Señor, porque sabemos que vas tú delante de nosotros, nos levantamos como guerreros. Peleamos por nuestras familias, peleamos por nuestro matrimonio, peleamos por nuestra iglesia, peleamos por nuestro pastor. Gracias, Señor Santísimo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hermanos, si alguien tiene necesidad de oración, hoy es el momento, hermanos. Si alguien tiene una necesidad, tiene una petición de oración, es el tiempo, hermanos. Aquí está el pastor, hermano Rodríguez se fue, pero está Víctor, estoy yo. Pueden pasar, hermanos, aquí para orar por usted. El altar va a estar abierto para que necesite oración. No tenga pena, no tenga temor, no tenga... Todo se hace en la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, reconociendo, Señor, que tú trajiste, Señor, los que debían de escucharte y alabarte. Ahora yo te pido, Señor, que los regreses, Señor, como tú los trajiste, Señor, sanos y salvos, Señor. Limpia su camino, Señor Santísimo, en el nombre poderoso, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, denle un aplauso al Señor. Pueden pasar, hermanos, los que necesitan oración, aquí vamos a estar. Amén.